pues lo que nos reúne acá pues, es como la poesía, ¿no? En unos términos como generales. Y lo que me gustaría preguntarte, y ahora tengo la oportunidad desde que te empecé a leer, ¿no? Es como una duda. ¿Cómo comenzaste tú a leer poesía? ¿Fue una especie de descubrimiento con el paso del tiempo? ¿Alguna razón así espectacular o solo se dio tal vez? No, pues sí, fue espectacular porque tuve la suerte de tener a Miss Juanita, a quien le agradezco que me haya inoculado el virus de la poesía en sexto de primaria. Y bueno, pues nos hacía aprendernos poemas de memoria, organizó, ya sabes, un típico concurso de oratoria en la escuela y en la primaria, aquí en la colonia Roma. Era una escuela muy pequeña, el Colegio Porvenir, que de hecho sigue todavía en pie, sigue ahí. Y pues ella fue la que me introdujo, ¿no? En este misterio y en este gusto, en este disfrutar de las palabras y su sentido. Y fíjate qué chistoso, justo gané una de las emisiones del premio del año de yo estaba en sexto de primaria con Hombres Necios de Sor Juana. Me aprendí todo el larguísimo poema y bueno, pues lo dije bastante bien, la verdad. Y pues ahí fue donde comencé y bueno, pues justamente en el paso de este año, del sexto año de primaria, empecé con un cuaderno, de esos se escribe forma italiana de cuadro chico, a hacer mis propios poemas en rima y a ilustrarlos en la página opuesta y entonces pues desde ahí empecé. Luego también me hacían aprenderme poemas de memoria mi mamá, de Borges, por ejemplo, para recitar en las visitas al abuelo. Y en fin, que ahí fue donde tuve mi primera aproximación a la poesía, ¿no? Y bueno, de todas maneras, como muchas personas, pues tenía, no sé si tú tenías un diario, pero bueno, yo tenía un diario y pues ahí escribía todo lo que me pasaba, todo lo que sentía, todos mis enojos y alegrías. Y poco a poco fui desarrollando a través de mi diario ya una intención, ¿no? En cuanto empiezas a diferenciar la anécdota, el regaño o cómo te sientes el día de hoy y empiezas a escribir ya con otra intención, ¿no? Sí, claro. Justo la pregunta siguiente iba de qué te hizo dar el salto de escribir, de leer, de ser lectora de poesía a escribirla, ¿no? Ya dices que fue casi una consecuencia, ¿no? Después de haberte aprendido ese poema y después de haberlo recitado, eh, me causa como mucha curiosidad, pues, bueno, más allá de ese salto que fue, te digo, que pienso como una consecuencia. ¿En qué momento te volvió para ti como más allá del diario, sino ya y más allá de la intención tal vez? ¿Cuál fue como el momento, ese punto de inflexión en el que dijiste que querías ser poeta o fue realmente misma consecuencia de tal vez nada más estar escribiendo, ¿no? Mi duda va porque a veces preguntado y mucha gente sí dice, es que siempre quise ser poeta, ¿no? Y otras personas lo hacen pues por pura casualidad, ¿no? Tú, en ti, ¿cómo sucedió eso? Pues fíjate que, bueno, yo estudié ciencias políticas, trabajé en cuestiones de análisis político y pues yo estaba como muy comprometida con el activismo político y eso era como que mi vocación, digamos, primera, ¿no? Y justamente estando yo estudiando desarrollo, una maestría en desarrollo, sí me di cuenta que lo que más me interesaba siempre era llegar y seguir escribiendo mis cuadernos que tenía. Yo tenía cuadernos y cuadernos y cuadernos llenos de notas y de reflexiones y de sí, ciertos poemas, ¿no? Ya
ya toda mi escritura sí ya tenía como una clara vocación como poética, ¿no? De buscar en el lenguaje, ¿no? Como una especie de experimentación, ¿no? Entre emoción, inteligencia y herramienta, el lenguaje. Y de repente sí decidí, como quien dice ahora sí que dejar todo de plano, y dedicarme a la escritura. Pero sí, todo mi formación, digamos, estaba en otro lado, estaba en ciencias políticas, sociología, en fin, ciencias sociales, humanidades, ¿no? Nada que ver con letras. Pero como yo de repente me fui dando cuenta que el pulso, ¿no? Que con el que a mí me llevaba, ¿no? El ritmo de la vida era siempre en la escritura, donde además me sentía yo mejor, donde me sentía yo pues más plena, ¿no? Iba a decir más feliz, pero no, justamente más feliz, o infeliz, pero definitivamente en un modo del ser, completamente contagiado, hechizado y ligado, digamos, a este, un alma del cosmos, que es este universo en el que te instalas, ¿no? En el momento en que ya es lo único que te interesa y decides. Y de repente, pues también es una forma de estar en el mundo, ¿no? De repente la cuestión política empezó a ser para mí insuficiente, completamente incierta, falta de ética y de honestidad. Y entonces pues decidí separarme de eso y encontrar, digamos, instalarme ahí como una manera de estar en el mundo, ¿no? Que es un poco lo que decides cuando estás en las cuestiones artísticas, ¿no? Sí, claro. Y respecto a eso, yo había leído cuando te conocí a ti, que fue a través de Twitter, pues uno chismea, ¿no? Entré a googlear y ya vi que habías estudiado justo lo que mencionas, ¿no? Ciencias políticas. Y me gusta esa separación que dices, ¿no? Como que te sales completamente porque tenías una especie de hastío respecto a eso. Y pues no se nota realmente en tu escritura. Tal vez si acaso se notará un poco, hay ahí como un dejo de eso que estudiaste, pues podría ser como en dron, ¿no? Y es lo más reciente, ¿no? Y finalmente, pues esa formación la traes desde hace muchísimos años. Y me parece como increíble esa separación, ¿no? Pienso como mucho en orden de traslado, en esa cuenta de Instagram de Ezequiel que hablamos hace rato. Eh, hay otra cuenta que me parece que también está por ahí, que ya se movió más, que se llama Ediciones Azalea, no sé si la has visto ahí en Twitter también, que igual comparten poesía. Lo que veo acá es que son como espacios que sirven como a la difusión, ¿no? En distintos formatos. Y mi recuerdo a Motín Poeta, ¿no? Yo lo conocí ya muy tarde, cuando ya no existía, era como el fantasma nada más de Motín Poeta. Eh, Siempre he querido saber cómo nace, ¿no? O sea, cuál era la idea, si compartir nada más como tal vez orden de traslado y la otra, la de ediciones Azalea, o algo como más propio, ¿no? Tal vez como dices tu lugar. Pues ahí con Motín Poeta la idea era justamente como entrar de otra manera a la poesía, como abordarla desde diferentes puntos de vista, alejarnos de la cuestión convencional y tradicional. El medio en ese momento eran pues los 90s, 2000, ¿no? El año 2000. Y era definitivamente un medio literario bastante conservador en ese sentido, en el sentido de justamente la voluntad de contaminación, la voluntad de contagio, y aun cuando obviamente tenemos una larguísima tradición en México de poetas escribiendo de artes visuales o pintoras y pintores ilustrando libros de poetas, en fin, hay un trabajo previo súper importante de experimentación, como Cocina Ediciones, en fin, hay ejemplos variadísimos también de poetas con grupos musicales, como que siento que de repente como en los 90s todo eso se detuvo, lo que te platiqué es más o menos, yo investigué y se investiga uno es como 60, 70, que hay como una digamos, hermandad en el grupo de artistas o de las
en el mundo cultural. Pero de repente, fíjate, como que 90s, principios 2000s, estaba como todo muy separado y muy justamente enfocado y anclado en el libro, ¿no? En el concepto libro como fin último del quehacer literario, ¿no? Y de repente, pues lo que yo me puse a pensar es justamente, pues ya el libro como fin último del quehacer literario, bueno, pues no necesariamente resuena con las nuevas generaciones, porque bueno, pues ya tenemos una cantidad enorme de diferentes soportes, digamos, para tu proceso creativo, ¿no? Desde la cuestión virtual hasta otras manifestaciones. Entonces, lo que yo buscaba como Motín Poeta es, primero, pues también justamente ensayar realizar como una red, ¿no? De comunicación entre creadores, ¿no? De diferentes disciplinas y con eso pues también acercarnos, digamos, a otro tipo de lectora, ¿no? De lector o otro tipo de receptor, ¿no? De escucha, que no fuera nada más pues los pequeños círculos de la poesía, ¿no? Que de todas maneras, pues como ya sabemos, siempre hemos sido la enorme minoría, ¿no? Pero sí, una voluntad tenía de mostrar pues justamente el hecho poético, ¿no? O el objeto poético, pues como un acontecimiento que no tiene que ver con lo solemne, con lo acartonado, con la cursilería, con lo conservador, ¿no? Sino que justamente es definitivamente actual. La poesía es el termómetro del tiempo, ¿no? La manera en cómo le tomamos el pulso al acontecer social, político y cultural entonces, justamente eso era lo que yo quería. Y pues sí, los vacas sagradas de la época, de repente, pues no tuvieron así como que una actitud, ¿no? De brazos abiertos a este tipo de proyectos que realizamos en Motín Poeta, pero obviamente también, pues sí, tuvimos muy buena resonancia y muy buena pues acogida, obviamente en la comunidad de poetas, en la comunidad de músicos, ¿no? Y de DJs y de productores musicales. Bien entendido, era una cosa que no era nada novedosa. La poesía y la música están hermanadas desde hace 3000 años, ¿no? Entonces, y bueno, en fin, pero sí era pues novedoso en ese sentido que te digo, ¿no? Que en ese momento particular estábamos como grupos artísticos muy separados, ¿no? Eh, ¿Crees que como que ese espacio, digo, finalmente es algo que se fue como gestando a pesar de, pues de que haya de alguna manera terminado, que el sitio sigue ahí arriba, ¿no? Y que se puede seguir consultando y todo. Ese fue como no sé, como una especie de puerta para entrar eh, como de lleno a pues a esa multidisciplina, por decirlo de alguna manera, o a esa disciplina, para hacer, no sé, catábasis ex voto, o eso fue un trabajo que estabas, valga la redundancia, trabajando desde antes, o fue en ese momento en el que como que se juntó todo y colapsó en ese libro. Sí, justamente durante el tiempo de Motín Poeta hicimos un ejercicio que resultó, la verdad, genial. Armamos una especie de seminario, ¿no? En donde nos reuníamos una vez al mes solamente, 12 personas, se llamaba docena, y 12 personas de muy diferentes quehaceres artísticos, nos reuníamos una vez al mes y en cada ocasión uno o una de los miembros entregaba, digamos, ¿no? Una pieza que justamente no tenía ninguna clase de característica técnica o de, ya sabes, indicación. El formato era nada más pedir que se pudiera aportar, ¿no? Y que cupiera
en un coche o en el metro, ¿no? Según te tuvieras que ir a tu casa. Pero entonces todas las personas que formaron parte de dos temporadas, digamos, de docena, eran 12 meses, ¿no? O sea, era un año, y en cada sesión se revisaba la obra entregada en la pasada, en la sesión anterior, y se entregaba la que habríamos de analizar en la siguiente reunión. Entonces, ahí justamente yo empecé a trabajar con el autorretrato, ¿no? Y y empecé a hacer estos ejercicios, estas pruebas de cómo trabajar como si fueran signos de señalizaciones. Esa era mi primera intención. Ya sabes, las señalizaciones así del baño, de los edificios, todo esto, estos monitos, las monitas. Yo quería hacer como una señalización emocional, ¿no? Algo como más dinámico, más fuera justamente de lo plano que es la señalización. Y entonces empecé a hacer estas figuritas y las combiné. El texto, ese texto, pues ese texto sí lo tenía yo trabajando desde hace tiempo, ¿no? Pero sí, entonces junté porque mi intención ahí era pues combinar el rollo de texto e imagen en este ejercicio súper tradicional histórico del exvoto, ¿no? Que justamente combina imagen y texto, y quería yo pues como trabajar en realizar una revisión, digamos, del objeto místico, si quieres, ¿no? Quería realizar ese ejercicio de cómo entra en escena el donante, ¿no? El que dona, el que manda a hacer el exvoto, cómo entra en escena y cómo se comporta su ofrenda, digamos, con respecto a la imagen que se produce, ¿no? Del acto. Entonces, bueno, en fin, que sí, fue. De todas maneras, es que yo ya tenía como mucho tiempo haciendo eh, pues poesía experimental o poesía visual, como le queramos llamar, ¿no? Luego ya en 2008 empecé a hacer videopoemas con estas mismas figuritas como autorretratos. Y sí, porque yo siempre he tenido una necesidad, no sé si te pasa a ti, de una necesidad también del otro universo, no nada más salirme del texto, ¿no? Salirme de la página. Y no sé cómo sea tu práctica, pero por ahí. Sí, como una especie de romper como ese esquema tan rígido, ¿no? Que a veces tenemos y que mal tenemos instaurado ahí desde siempre, ¿no? Pero sí, digo, tal vez no de la misma manera, pero yo creo que al menos la mayoría sí le pasa eso como de tener que salirse por ahí del huacal, ¿no? De la escritura, ¿no? Para poder hacer cosas diferentes. Vuelvo mucho a una entrevista que te hicieron por allá de 2011, cuando se publicó Catábasis. Eh, tú le decías, creo que fue Erika Montaño la que te entrevistó para una nota de la jornada. Tú le decías que después de haber publicado, o después de que se había publicado Catábasis, habías comenzado o ya habías como terminado de entender lo que estabas haciendo, lo que habías hecho. ¿Cómo ves ese haberte entendido a ti o haber entendido lo que estabas haciendo a este tiempo de distancia, ¿no? A lo mejor se ve igual o a lo mejor lo entiendes de otra manera o a lo mejor lo desentiendes, ¿no? A tantos años pues de distancia, ¿no? Pues sí, pues pasa muy seguido, ¿no? Que de repente las cosas van cayendo conforme se van destilando, como se van amoldando a las vibraciones y a las ondas del tiempo, ¿no? Siempre van cobrando nuevos significados. Y sí, efectivamente, sí, como que yo estaba muy perdida cuando estaba haciendo esos textos. Me fui en esos típicos dictados que no racionalizas, ¿no? Bueno, aparte de que pues a mí no me gusta mucho el rollo de la racionalización
de las cosas, siempre creo que para todo hay una explicación no racional en lugar de racional. Y entonces, sí, ese como viaje de esa nave con esta tripulación así como hipnotizada, que está como envuelta en una especie de niebla y luego la sugestión todo el tiempo del momento a solas, como que yo no lo tenía muy claro cuando lo estaba escribiendo, el momento a solas que es recurrente como, digamos, instrucción de la tripulación en la nave, que justamente además se inscribe en la bitácora, es de lo que más me ha impresionado, como yo sin haberlo, pues jamás se me ocurrió así nada más por una necesidad del momento a solas, pues como tropo, ¿no? Casi de tantas cosas, como metáfora de tantas cosas. Y sí, de repente cuando lo leo, catábasis ex voto ahora en las lecturas, en fin, me resuena cada vez más fuerte en mí, ¿no? En mí, me resuena cada vez más fuerte y me sigue, es decir, hoy, si lo tuviera yo en mi archivo, sí lo volvería a mandar a imprenta, pues, ¿no? Que eso es lo que siempre tienes, ¿no? En tu computadora lleno de libros que jamás vas a mandar y que estás a punto de darle delete, pero pues no le das nada más por si a lo mejor puedes hacer algo, ¿no? Con esa basura, no reciclarla. Pero sí, de repente también como que fue un momento, toda una etapa en la que trabajé ese, digamos, ejercicio de autorretrato con las figuritas, y entonces hice collage, foto, poema, poema collage, perdón, video poema, y todo siempre con estas figuritas como una intervención del ánimo, digamos, del ánima humana, en territorios súper diversos, ¿no? Entonces, y las tengo ahí todas mis figuritas y de repente las sigo usando porque, pues me gustan mucho, ¿no? A mí me gusta, desde chiquita me encantaba ver autorretratos de artistas y me gusta mucho, ¿no? Ese ejercicio del autorretrato, ¿no? Es siempre bien interesante. Sí, yo me he visto algunos de tus videos que tienes en YouTube. Te digo, no, el chisme lleva una cosa cuando conocí por Twitter, entonces así fue como fue encontrando como varias cosas que hacías. Yo sinceramente no había conocido ese tipo de experimentación de ninguna forma, ¿no? Digo, quién sabe, se deberá a la edad o que la curiosidad llegó un poco tarde, quién sabe. Eh, Después de esto, de Catábasis, siguiendo como por la misma línea, de Formol, decías, ¿no? Que recuerdo haberlo leído en alguna entrevista o en un video, me falla un poco la memoria, que no ves como el libro, no ves el libro más bien como que pertenezca a algún género, sino que lo ves como un artefacto literario. ¿Crees que, o piensas que todo está de alguna manera ahí, como que todo va sobre la misma nave, sobre el mismo vehículo, al ver esto tal vez como algo más allá no de lo común, para que no sea como un cliché, sino como, no sé, algo fuera, ¿no? Algo, como decíamos, que está como fuera de ese huacal, del ordinario. ¿Por qué un artefacto, no? ¿Cómo definir un artefacto y no un libro si reúne todas las características de un libro, no? Sí, en ese momento, el 2014, ¿no? Fíjate que a mí me pasó una cosa increíble con Formol, porque fíjate que yo decididamente estaba armando un libro de poemas, ¿no? Entonces tenía yo ahí mis poemas, había yo encontrado esta idea literaria maravillosa de Elizondo, ¿no? De Rito Azteca, el texto que aparece en Cámara Lúcida, y yo desde que lo leí hace 1000 años siempre me quedé así atónita con la idea literaria, que es maravillosa, tener en un frasco de Formol una víscera prehispánica, ¿no?
Entonces, de repente, a mí se me quedó instalado, ahora sí que se me quedó etiquetado en rojo ahí en el file, en la cabeza, y toda la vida quise hacer algo con eso, ¿no? Y desde siempre he tenido yo así como mucha curiosidad y ansias y inquietudes con respecto a la cultura prehispánica, de lo que nos tocó en donde nacimos, y entonces pues todavía se me cruzaban los cables, ¿no? Siempre tenía yo una adoración así por Nezahualcóyotl, en fin, ¿no? Entonces me gustaban siempre hacer, ya sabes, estos entrecruzamientos, por ejemplo, entre Nezahualcóyotl y Juana de Arco, ¿no? Que vivieron en la misma época, ¿no? Y los dos estaban reteloquitos, ahora sí que les hablaban los espectros y los fantasmas, y entonces me gusta mucho hacer este tipo de, digamos, de encuentros en las líneas del tiempo, ¿no? Entonces yo, este libro de poemas que trataba de esta víscera prehispánica en un frasco de formol, pues lo tenía y lo trabajaba, pero no me quedaba, y bueno, verdaderamente no sabes, unos fracaso tras fracaso tras fracaso, cada vez que lo abría yo lloraba de que cómo, si la idea es genial, y sale, ¿qué es esto? Hasta que una artista mexicana me invitó a hacer un ejercicio en Never, Odd or Even, se llamaba su ejercicio, ya vive en Berlín, y me dijo, eran portadas. Le pidió a una serie de artistas que hicieran portadas de libros imposibles, ¿no? De libros que jamás iban a ser escritos, de libros que no iban a existir jamás. Entonces yo dije, no, pues claro, le tengo que mandar este formol, porque nunca lo voy a lograr, ¿no? Y entonces, en cuanto le mandé la portada, en ese momento se llamaba México es un corazón en un frasco de formol, así se llamaba, ¿no? Y le armé, ya sabes, las pestañas, la cuarta de forros, los llamados a crítica, ya sabes, de la revista de arqueología, ¿no? Este relato maravilloso que creíamos, una leyenda, en fin, así como que le hice todos los forros, digamos, los forros, y llamados de crítica, hasta un premio Nobel, una premio Nobel comentaba, ¿no? El libro, maravilloso. Y entonces me responde, no, qué genial idea, no, qué barbaridad, es el que más me gusta de los que me han mandado, ¿no? Y entonces yo así viendo el mail y decía, ay, claro, es que es buenísima la idea, ¿cómo no logro terminarlo? ¿Por qué? Y entonces, pero me pasó ahí un clic poderoso, que es en cuanto yo lo vi y lo imaginé ya como objeto terminado, en cuanto ya vi los forros y todo lo que se decía del libro, ¿sabes? Me pasó lo que ya nunca me había pasado y hasta ahorita no me ha vuelto a pasar, que entré en un trance, ahora sí que ahí sí místico, para que veas un dictado celestial, y dije, ¿sabes qué? Ya, ¿por qué me estoy empecinando con el rollo que sea un libro de poemas? ¿Por qué? Y entonces ahí ya salí del corset, del closet genérico, y entonces lo que me puse a hacer es escribir exactamente la historia como yo me la imaginaba, una página tras otra, entré en una obsesión así, ya sabes, de cerré las puertas y no volví a salir hasta que lo tuve. Y por eso pues tiene poemas y tiene, digamos, estos especies como de paréntesis, capítulos cero que recuperan pues obviamente todo el material que yo tenía, pero ya efectivamente dije, no, este es un relato de otra manera, ¿no? Que exige más o menos, si quieres, que el ser, digamos, un libro de poemas. Y entonces por eso, como ahí sí, de estas cosas que, bueno, hice exactamente lo que quise, obviamente con las correcciones tortuosas y toda la pesadilla de la relectura y la edición, pero me mantuve súper fiel al pulso de lo que yo sentía con respecto al rollo formal, ¿no? Y cómo tener, digamos, un tono en unas partes, otro tono en otras, ¿no? Y entonces por eso de repente en ese momento yo dije, es que pues sí, no es de que sea una novela, aunque sí corre muy bien el relato, ¿no? Corre muy ágil el relato.
pero pues siempre está como viéndose interrumpido y, en fin, está en cimas y cimas, ¿no? En SC, ¿no? Y por eso, a la hora de la hora, pues sí siento que los formatos, ¿no? Pues nos sirven, ¿no? Para ordenar, ¿no? Para ordenar, pues en todas las disciplinas, en toda la actividad humana, tenemos una tendencia a la clasificación, al ordenamiento, pues lo que tiene que ver con nuestros orígenes tribales, ¿no? Tenemos que organizar las plantas porque estas matan, estas curan, ¿no? Entonces, pero o sea, definitivamente la división de las bellas artes, pues es un invento dieciochesco, ¿no? Que seguimos, sin embargo, utilizando ahora, y lo que se me hace, pues no grave, pero pues cuestionable es que como las instituciones culturales pues sigamos usando, ¿no? Esas divisiones que se hicieron, digo, obviamente que vienen desde los griegos, ¿no? Pero digo, es como que se fijaron por este señor Charles Bateau en el 18, ¿no? Entonces, claro, ya entraron otras cosas, obviamente cine, o no, ni se diga, y ahora ya más reciente performance, arte digital, en fin. Pero seguimos en este rollo de los nichos, pues porque nos permite entender, estudiar, analizar, ¿no? Cuando le ponemos, digamos, límites, pero eso no tiene nada que ver con el proceso creativo, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que todo ahí se ve, bien lo decías, ¿no? Es una cuestión más bien para los estudiosos, ¿no? Para que puedan como clasificar y nosotros podamos estar ahorita platicando de ello. Eh, Respecto a eso que mencionabas ahorita, ¿no? Lo distinto que es y lo diferente, lo alternativo. Con Catarsis Expoto yo percibo, y tú lo decías también en alguna entrevista, que es algo que requiere de alguna manera un orden, ¿no? En ese orden de lectura, para que sea no entendido, porque no me gusta esa palabra, sino más bien interpretado de alguna manera, y sucede como lo contrario con Formol, ¿no? Que evidentemente tiene una estructura en la cual se rige, sin embargo, y entenderlo más allá de, otra vez, los géneros, ¿no? Que pues uno es un poemario y la otra es una novela, sí, y también se basta a sí mismo solo, ¿no? Como artefacto, como libro, pero tiene estos saltos temporales y poemas intercalados, y paréntesis, ahí se ve, de alguna manera lograste meter, y no se nota que sea con calzador, pues la poesía, ¿no? Dentro de un libro que terminó no siendo de poesía, pero que tiene poesía, entonces se ve tuyo que quería que fuera poesía, ¿no? ¿Cómo se percibe, cómo dirías tú? Yo percibo, no sé, que existe un tipo de orden en el desorden, y entonces el desorden es también orden dentro de la literatura, dentro de, ya no digamos de lo que sería un libro o un artefacto, sino pues en su condición de libro, ¿no? De que tenga alguna especie de sentido para la interpretación. No sé si entiendo bien la pregunta. Sí, como si el desorden es también parte como pues de un orden, ¿no? Sí, Sí, digamos que yo no sé si hablaría de orden, sino de propuesta, ¿no? Como de una propuesta en el mejor sentido de la palabra, no en una cuestión así como rígida ni nada, sino justamente es para mí, que siempre lo digo, es la poesía tiene todo mucho más que ver, ¿no? Con procesos de pensamiento que con literatura, ¿no? Y bueno, obviamente la literatura en general también, ¿no? Entonces sí siento que cada libro, por llamarlo de una manera, o cada conjunto de textos, o cada texto pues, en solitario, es como una propuesta, ¿no? De lo que se está pensando actualmente, ¿no?
Y es importante porque en el lenguaje literario las palabras se ordenan de otra manera, ¿no? A mí cuando me preguntan por qué es importante leer poesía o literatura, siempre digo que porque eso nos aleja, ¿no? Del lenguaje noticioso, del lenguaje periodístico, del lenguaje político, del lenguaje noticioso, del lenguaje del poder, digamos, ¿no? Entonces, vivimos en inmersas, ¿no? En este lenguaje de la comunicación, ¿no? Oficial o no oficial, o también cotidiana del hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. En cambio, cuando justamente el lenguaje lo trabajas desde un punto de vista artístico, estás abordando el pensamiento, si aceptamos que escribir es pensar, ¿no? Estás elaborando pensamiento de manera diferente, ¿no? De manera totalmente novedosa, de manera experimental, de manera curiosa, de una manera que está impulsada por la búsqueda, está impulsada por la convicción, ¿no? De que el mundo puede ser de otra manera, ¿no? Para mí, entonces, que en la literatura el lenguaje esté ordenado de manera diferente a los otros lenguajes en los que vivimos, pues es justamente radical, ¿no? Y es elaborar pensamiento distinto, distintas maneras de pensar. Y cuando tú te pones a leer a una autora X, estás teniendo tú elaborado en ese ejercicio de lectura, ¿no? De esta escritora o escritor, estás tú justamente, ¿no? Entrando en ese proceso de elaboración de pensamiento distinto. Y entonces, sea cerrado o no, volviendo a tu pregunta, sea cerrado o no, justamente es un cúmulo, digamos, de propuestas, es un cúmulo de pensamientos, ¿no? De mensajes cuya importancia no es tanto lo abierto o cerrado, ¿no? O la claro. en un universo, como también decías, que también eso es muy padre, sino la alteridad, el otro mundo, ¿no? El otro mundo que podemos acceder, si no en la realidad física y material, pues el lenguaje es maravilloso para mí. Por ejemplo, el texto es la manera de hacer visible lo invisible, ¿no? Entonces, el mundo de lo invisible, lo intocable, lo intangible, de repente, ¡fum!, como una magia maravillosa, lo haces aparecer en una placa blanca con tachaduras negras, ¿no? Entonces, sí, esa magia de aparecer, hacer aparecer ese mundo, que es lo que también hace una escultura, un video, una pintura, una instalación. El arte lo que hace es eso, ¿no? Visibilizar el otro mundo, ¿no? Que está por ahí, y eso me parece increíble. Y bueno, sí, de alguna manera me gusta también lo que dices tú de que son universos en sí mismos que se bastan a sí mismos, ¿no? Dijiste, y eso también es muy padre. Sí. Sí, me gusta como toda esta relación que existe. De alguna manera creo que lo vemos como algo, como en conjunto, el percibir el libro o el interpretarlo a la manera pues en que se lleva a cabo, en que se desenvuelve, ¿no? Tal vez ahí se encuentran como choca para mal, cómo entiende uno tal vez como lector y como escritor también, y es por eso que a veces se hace un poco confuso ahí, pues todo lo que se quiere definir, decirlo de alguna manera, ¿no? Que tal vez la definición resulte algo irracional, pero bueno. Hace como no recuerdo hace cuánto tiempo, no tiene mucho, fue este año, creo que como un par de meses, que tuve una charla con Pedro Mairal y con otra autora, si no me recuerdo, periodista, creo que fue a través de Barcelona, de algún lugar de España. Sí, sí. Y decías algo, lo apunté, lo tengo en un post-it muy artesanal yo, y que me encantó, ¿no? Que tú decías que la poesía resiste a la interpretación y que siempre hay un riesgo, siempre hay ese riesgo de mirar más allá de los ojos del autor, ¿no? Y decías también que la poesía es como puro pensamiento.
y que es como una especie del pulso de los tiempos, ¿no? A mí esto me dejó fascinado, lo tengo ahí, rondando a todos lados si puedo. Eh, Respecto a esto que dices que tiene que ver con la poesía, con la interpretación, ese riesgo de mirar más allá, eh, ¿qué es para ti hacer poesía o seguir haciendo poesía o haber hecho poesía? O sea, ¿podrías definirlo de alguna manera o es para ti una especie de, pues solamente de sentimiento, o es algo que existe nada más porque existe? Hoy no, 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 bueno, es definitivamente lo que más odio y lo que más me amo hacer. Es pues sí, como decíamos, cuando te inocula el virus, no, no hay, cuando la primera vez que tú lees un poema y se te eriza la nuca, son, y es justamente, ¿no? Lo malo es que, como decíamos el otro día, ¿no? Tiene muy mala prensa la poesía, como que la desprestigian mucho, Sí, queriéndola sí, sí. publicitar o queriéndola promocionar como algo cursi, y justamente todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, por algo es un asunto político también, yo creo, ¿no? Porque justamente pues la poesía pues es gratis, ¿no? Es un espacio de disfrute y de claridades impresionantes. ¿Cuántas amigas, date cuenta, te caen cuando lees en un poema y dices, no, no, no puede ser esto? Y para mí escribir poesía es justamente eh, o también pues prosa, o en fin, como le queramos llamar, ¿no? Poema en prosa, o lo que sea, o hasta tweet, ¿no? Hasta Twitter, se me hace, la escritura es una compulsión, ¿no? Es una obsesión de organizar las palabras, ordenar las palabras de cierta manera, es una ejercicio de arquitectura, de ir armando una frase, un verso, ¿no? Una estanza, lo que sea, y es una forma de estar en el mundo, no, no lo entiendes de otra manera, sino escribiendo. Y si te gusta el mundo de las ideas, del análisis, de la observación del mundo, pues la poesía es el lugar privilegiado, ¿no? La poesía es el único, digamos, medio que está disponible, la poesía está dispuesta para el pensamiento, para recibir el pensamiento y mostrarlo, ¿no? La poesía también, pues a través de todos los recursos que tiene, la licencia poética, como yo siempre digo, es un texto lleno de errores gramaticales, ¿no? Porque justamente, ¿no? Entonces, yo ligo la poesía a la necesidad de observar y de tener una opinión de todo, desde la silla que está aquí junto a mí, desde la lámpara, que pienso de esta lámpara, qué hace esta lámpara, este sillón, qué hay de su forma, qué hay de su tela, para qué sirve, su función histórica, su función sociológica, en fin, las lámparas, los cuartos, desde el mundo material que nos rodea hasta pues la actividad humana, ¿no? Entonces, si tú tienes ese deseo de observar, ¿no? De observar, tienes que inmediatamente recurre, según yo, a la poesía, o al aforismo, en fin, a la escritura, lo que yo digo, ¿no? Recurres a la escritura porque es la única manera justamente de hacer visible tu pensamiento. Yo sí creo que obviamente en la poesía hay pues hay la poesía que a mí más me gusta, digamos, es esa poesía que me está exigiendo, ¿no? Que no es fácil y que me está reclamando, ¿no? Y que me está todo el tiempo cuestionando, interrogando. Y es donde está el pensamiento de la poeta, ¿no? O el poeta. Entonces, digamos que a mí lo que me gusta, que mi fascinación también a través de las fotos, por ejemplo, de las imágenes, es esto pienso yo de esto, ¿no? Esto opino yo de un vaso, ¿no? Esto opino yo de esta manifestación, de esta X, ¿no? Sí, y termina como algo que decías, ¿no? Que es una especie de pulso a través como
como del tiempo. Y bueno, ya que estamos en esto, ¿crees que sea posible como definir, digamos, poesía como un todo actualmente? ¿Lo ves como de alguna manera en especial, en específico, como un fenómeno, no sé de qué manera o desde qué óptica como la observas tú, ¿no? Desde ese punto de vista, por ejemplo, yo siempre digo, es que tienes que leer poesía si quieres, es el pensamiento de hoy, es lo que se está pensando, ¿no? Entonces, porque de alguna manera como que la poesía recoge, ¿no? Recoge el instinto temporal, ¿no? Y también atemporal. Yo la tomo como eso, porque como en ese sentido la escritura en esto que damos en llamar poesía, pues no tiene la necesidad, digamos, del relato que te obliga a una cuestión de espacio-tiempo, ¿no? Que es lo que más o menos el relato de la novela o el cuento te piden, ¿no? Entonces, como la novela, digo, como la poesía está totalmente liberada del espacio-tiempo, digamos, ¿no? Y del relato, es ahí donde está justamente la magia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que la gente que no le gusta la poesía, pues es que, hijo, les dices, ay, Dios mío, pues, ¿qué lees, no? Y entonces ahí nos vamos pues a nuestro sistema educativo, que pues lo que te dan en la escuela, pues es de lo peor, ¿no? Bueno, no exageremos, pero pues es aburrido, es canónico, ¿no? Entonces, si leyeran poetas actuales, bueno, pues, bueno, también de otras épocas, pero entonces, sí siento que en ese sentido, pues, en no definir la poesía, pero sí, desde siempre es la legión de la enorme minoría, ¿no? Desde siempre, ¿por qué no se acaba la poesía? Si la poesía no vende, no es comercial, sus circuitos se basan generalmente en puras solidaridades, ¿no? De que, oye, Demian, hazme mi cuarta de forros, ay, sí, claro que sí, oye, Carla, preséntame mi libro, ¿no? Siempre es una red de solidaridades y afectos, ¿no? La que sostiene en todo el mundo la poesía. ¿Y por qué se sigue dando? Porque, pues, ¿y por qué sigue existiendo? Bueno, pues es el enorme, eh, no dilema, porque bueno, entonces nada más comprueba la necesidad humana que tenemos de utilizar el lenguaje, que es nuestra forma, ¿no? Como te digo, de hacer visible lo invisible y aparte de nuestra forma de relacionarnos, en fin, experimentar y reflexionar sobre sí mismo, ¿no? Ahí el lenguaje reflexiona sobre sí mismo, que es lo que es maravilloso, es como un meta práctica, ¿no? Entonces, no sé cómo definir la poesía, pero sí es eh, más o menos en todo esto pienso. Sí, por eso mi pregunta y la modifiqué y la he modificado muchas veces a quienes se la he preguntado. No me gusta decir cómo la define, sino cómo se ve, porque finalmente, pues todos la vamos a percibir de una manera distinta, a pesar de que para muchos sea lo mismo siempre, ¿no? Y respecto a esto que decías, ¿no? De la rigidez tal vez del sistema educativo que nos pone cosas como bien aburridas y todo. Ayer ponías un tweet que me encantó. Bueno, ayer este, fue julio todavía, para ver cuándo sale esto. Este, ponías que eres como una lectora tardía, ¿no? Yo creo que muchos nos adjudicamos también eso de lectores tardíos y que llegamos como tarde, valga la redundancia, y de una manera como ahí bien pues, llena de baches, ¿no? Por tratar ahí de descubrir de manera autónoma pues lo que nos gustara, porque lo que nos daban de plano no era como lo más conveniente, ¿no? Respecto a eso, eres una persona súper activa en Twitter, pero no solamente, no sé, no se me hace algo rígido, no solamente como que no solamente tuiteas por tuitear, como dirían por ahí, sino que se percibe como ese ejercicio constante de escritura, ¿no? Que existe ahí
detrás de lo que tú pones dentro de los tweets, ¿no? ¿Es alguna especie de espacio premeditado o es como una reacción natural, digamos, esa especie de autenticidad a la hora de que tú escribes, ¿no? O sea, Sí, ay, perdón, te interrumpí, ¿ya? no, 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 Ah, ahí nada más ahí terminaba. sí, sí, no, Twitter me fascina porque es mi cuaderno de notas, ¿no? Antes tenías tu cuaderno de notas y ahora ya tienes Twitter, eso me gusta mucho. También lo tomo como una forma de afinar la ocurrencia, ¿no? Todos tenemos ocurrencias, que dices, qué genial este aferismo, que si me acaba de ocurrir, y, pero ya ya lo empiezas a escribir y lo empiezas a apretarle las tuercas hasta que quede realmente, ese es mi ejercicio, ¿no? Que soy así, te digo, obsesiva del análisis y de la observación. Entonces, me gusta mucho porque es como un cuaderno de notas y de puras observaciones. Y sí, digamos, son aforismos, ¿no? Me gusta mucho a mí la brevedad porque justamente te obliga a escoger muy bien, a armar muy bien tu frase, tu aforismo, y porque además tiene que ser una sentencia sobre algo, ¿no? Digamos, tiene que ser una clara de postura o una clara resultado del análisis, digamos, ¿no? Una clara conclusión de la observación. Entonces me gusta mucho eso y de repente también una amiga al principio de Twitter decía, no, es que Twitter para los periodistas es fundamental porque te ayuda a entrenarte a hacer buenos encabezados, ¿no? Que cuando trabajas en los periódicos que tienes que resumir todo un acontecimiento en una frase, ¿no? Entonces, en ese sentido Twitter me gusta mucho por la economía, te digo, y el ejercicio de forzarte a hacer un buen aforismo, ¿no? Y por el otro lado, lo tardío, pues sí, cada quien, no necesariamente tienes que crecer en un medio de papás escritores y mamás escritoras ni nada, o sea, tú, cada quien tiene su proceso y definitivamente recordemos a Iván Illich, ¿no? En El viñedo del texto, que está en el Fondo de Cultura, que dice el libro ha dejado de ser la metáfora a raíz de la época, ¿no? La pantalla lo ha reemplazado. Entonces, hoy en día definitivamente ya no vivimos en un mundo en donde el libro sea, digamos, el punto de encuentro y de destino, ¿no? De una vida, ¿no? De una conciencia humana y se me hace maravilloso también, ¿no? Porque además con el Internet y con todos los recursos con los que ahora contamos es maravillosa la democratización de la cultura, ¿no? Entonces yo creo que pues tanta gente que le molesta que esta época, que si el cristal y que si tantas cosas que se critican en este momento, bueno, a mí me fascina porque justamente a lo mejor no soportan la democratización de la cultura, ¿no? Que en 2 segundos de un Google te puedas echar la cita que acaban de poner o la vida del escritor que no conoces, entonces ya no hace falta ni siquiera venir, ¿no? A estos centros, las grandes ciudades, ¿no? No, desde tu propia, donde quiera que estés, puedes acceder a las colecciones de los museos, a pintura, a video, escultura, en fin, a todos los PDFs que hay. Entonces, en ese sentido, pues todos como que nos educamos de acuerdo a nuestros propios intereses y con respecto a la asociación, sí, yo sí creo que al leer estás escribiendo, ¿no? Y eso es así el goce maravilloso de lo que es leer, ¿no? Leer un buen libro, un buen poema que te eriza el alma, ¿no? Y también creo que no, ya no es solamente el libro, ¿no? La fuente de, digamos, entrenamiento, conocimiento, análisis de lo que es pues, el mundo artístico, tu propio entorno, ¿no? Personal, pues ya no es solamente el libro, ¿no? Digamos que te instruyes no te instruyes, me choca esa palabra, pero te informas, digamos, ¿no? De muchas otras maneras, ¿no? Entonces, digo, hasta con un meme ya sabes lo que piensa Schopenhauer. No, no es cierto. Drama, No, pero sí me entiendes. Entonces sí es
maravilloso que ya hayamos abandonado, digamos, cuestión tan de élite, ¿no? Y tan elitista, pues, tan marginal y tan de las dicotomías estas de inferior, superior, ¿no? De quién ha leído más, quién sabe más, y no necesariamente a mí me interesan eso, ¿no? Hay como que muchas patrones, no hay moldes, ¿no? Para quien quiera, digamos, escribir, ¿no? O hacer otro tipo de arte. Son muchísimos los estímulos de los que echas mano, ¿no? Entonces. Claro. Bueno, ya casi llegamos al final. Por ahí me quedan como un par de preguntitas, dudas, observaciones. Yo no sabía hasta hace no mucho que también traducías obras del inglés y del francés, ¿no? Estaba leyendo hace no mucho cuando empezamos a concretar lo de la entrevista, que por ahí se enterarán que estuvo un poco accidentada respecto a las fechas, ¿no? Hasta que al final se concretó. Yo no sabía que habías traducido Alice in Bed de Susan Sontag, que se estrenó hace muchísimos años, ¿no? Ya tiene, yo creo que va a cumplir casi 20 años que se estrenó. Respecto a eso, yo he observado, y lo hablaba en la entrevista pasada que tuve con Ezequiel, que también es traductor, he observado yo que se tiene como en una especie, pues, de olvido, como de frasco ahí, un poco inferior u olvidado, o relegado, la labor de traducir, ¿no? Obras o poemas, etcétera, de ser traductor, esa figura de traductor, y que a veces hasta se olvida de poner quién traduce tal poema o tal obra dentro de los libros, ¿no? ¿Cómo percibes tú ese fenómeno? Tú que lo vives pues como traductora, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo de ninguna manera soy traductora profesional. Lo he hecho así nada más por gusto, cuando me lo ha pedido algún amigo para alguna revista, ¿no? Pero no, de ninguna manera soy traductora profesional. Siempre lo he hecho así como de una manera súper informal, digamos, ¿no? Pero pues obviamente tenemos, ¿no? Muchísimos amigas y amigos traductores, y sí, es pésimo. Y de repente Paula Abramo, ¿no? Que es tan increíble poeta y traductora, por ejemplo, ahorita de Lispector, ¿no? Y siempre anda cachando, ¿no? Esos momentos en donde sale el libro y no sale el crédito de la traductora, ¿no? Entonces sí es inconcebible, y es como de repente dice ella, como si nos consideraran escritores menores o algo así, que no estamos trabajando nuestra propia obra, sino que tenemos que recurrir en fin, una serie como de, ya sabes, de prejuicios y cosas así raras, que no se le da la importancia que se le tiene que dar, porque, pues es que ni trabajo te costó porque el poema ya está escrito, o algo así. Sin darte cuenta que, bueno, desde el inicio de los tiempos de la humanidad, la traducción ha sido fundamental, y no sé qué hubiéramos hecho sin traducción en el mundo, ¿no? En todo el mundo. Lo que cuando la gente llega a los lugares, o llegaba, lo primero que hacía es justamente aprender la lengua para poder justamente introducirse en ese universo y poder sentirlo y poder vivirlo, ¿no? Yo creo que ya cada vez más, con tantas cosas que nos estamos dando cuenta hoy en día, que afortunadamente son muchas, en el terreno político, en el terreno social, en fin, también ya se está ya tomando en cuenta al traductor cada vez más. ¿Por qué? Porque se alza la voz y ya hay como justamente un acompañamiento, ¿no? Que es un poco lo que está sucediendo ahora en tantas otras áreas. Oye, pues está increíble, y qué bueno enterarme, ¿no? Que tú lo aclaras, que en qué punto de la traducción estás, ¿no? Tal vez, digo, porque yo lo encontré en el mundo infinito del internet, y bueno, dice que eres traductora, ¿no? Evidentemente, qué bueno que aquí se devela tal cual es, ¿no? Pero igual es muy, muy, muy importante, ¿no? Finalmente has
has hecho parte como de ese ejercicio, entonces pues es importante como saberlo. Eh, por último, te quería preguntar si, qué te encontrabas leyendo actualmente, y lo pregunto no sobre todo por, eh, sí por saber evidentemente, y para que sepan quienes están viendo esto, pero sin embargo, creo que desde que inició la pandemia para acá, que nos hemos mantenido encerrados de alguna manera, no sé, con las dinámicas todas movidas y un largo etcétera, pues hemos creo que modificado nuestros hábitos de lectura y lo que hemos leído, lo que podemos leer, o si es que acaso podemos leer, ¿no? Entonces, por ahí va un poco esa pregunta de que, qué te encuentras leyendo. Y no, de repente me paso así semanas que no puedo leer nada, caray, qué horror. Bueno, pues leo muchísimo en PDF, pero bueno, ahorita estoy leyendo, ay, es que los tengo allá en mi cuarto, estoy leyendo un libro maravilloso que por favor corran a comprarlo en este mismo segundo, que se llama En una orilla brumosa, que está en Gris Tormenta, editado por Verónica Gerber, y es, digamos, una compilación de ensayos especulativos, ¿no? Con respecto a la eterna discusión imagen-texto. Ese es un librazo que de veras siento que es de lo más importante que está circulando por ahí. Estoy leyendo La maravilla absoluta de mi queridísima y admirada Cristina Rivera Garza, El invencible verano de Liliana, que es una cosa brutal, brutal, brutal. Estoy más o menos a la mitad de ese. Estoy también con mi queridísima Yolanda Segura con el de apuntes y circunstancias en torno a la vida de una mujer de la clase trabajadora. No es exacto el título, pero está en Almadía y es una maravilla. Soy muy fan de Yolanda. Hace tiempo ya lo terminé, que es una cosa genial. Les recomiendo mucho el de Astrid López Méndez en Editorial Alacraña, que se llama Marea Interior, o, ay, Dios mío, se me acaba de ir, soy malísima, ¿cómo se llama? Ay, Frontera Interior, Frontera Interior, ya acaba de ver el libro. Híjole, sí, entonces, bueno, leo de manera desordenada, leo muchos libros a la vez, como todos, ¿no? Y luego me pongo a leer, ya sabes, una cosa que tengo que resolver en ese mismo instante en un PDF en internet. Ya sabes, me pongo a leer ensayos académicos, me pongo a leer cuestiones de filosofía, que a mí me interesa mucho. A lo mejor me hubiera gustado estudiar filosofía, pero qué bueno que no estudié letras, ¿no? Porque a la hora de la hora, pues todo lo relacionado con mi oficio, pues de todas maneras lo iba a tener yo que aprender, ¿no? Entonces, el haber estudiado otra cosa, pues también me da herramientas para ver de otra manera, desde otro ángulo y escribirlo, ¿no? Entonces, sí, y la cuestión de la lectura es así como muy, para mí muy accidentada, muy azarosa, pero ando ahorita fijo con En una orilla brumosa, El invencible verano y el de En torno a una mujer de clase trabajadora, de Almadía. Oye, pues está increíble, ya tienen ahí como unas nuevas recomendaciones, Ay, sí. para que puedan leer, para que no haya pretexto de que no hay nada que leer. También empecé los eufemismos de Ana Negri en Antílope, también está maravilloso, lo acabo de empezar por chismosa, ya sabes que no terminas uno, que ya quieres saber, empieza el chisme del otro, y empieza brutal, el librazo de Ana Negri. Sí, ese lo leí hace poco y me gustó bastante, me No me lo pareció... esperes, ¿eh? No voy a estropearlo, lo prometo, pero es un buen libro y es una lectura muy, pues, no diría yo sencilla, tiene un ritmo que da para un viajecillo por ahí, entonces está increíble. Ya que lo termines por ahí, lo chismeamos mejor para no estropear.
para no estropear nada, no quiero ser el culpable acá de que esto termine mal por haberte estropeado el libro, entonces ya que lo termines, a ver si lo charlamos por ahí.